Una de las mayores metas para la humanidad ha sido lograr un método para la inmortalidad y con ella perdurar el mayor tiempo posible, cosa que aún no se puede conseguir, pero en este afán se ha llegado a aumentar la expectativa de vida de esta especie considerablemente, gracias a los avances médicos y tecnológicos, pero existe una especie que ha logrado precisamente este sueño utópico, el vivir el mayor tiempo posible. Esas son las medusas inmortales, o su nombre científico, Turritopsis dohrnii, antes llamada nutrícula. Esta especie ha logrado que un solo individuo sobreviva el mayor tiempo posible sin sufrir un deterioro biológico, es decir, que con el paso del tiempo sus células al envejecer no mueran, cosa que ocurre con todos los seres vivos. Esto lo logran en su forma adulta. Para comenzar su ciclo de vida comienza con la fertilización de los huevos, los cuales se encuentran infecundados en el estómago, que opositan en el fondo, donde nacen en tan solo 2 días de incubación, tomando la forma de pólipos, que a las pocas semanas adquieren una forma de adultos, siendo sexualmente activas. Este tiempo depende por la temperatura del ambiente, llegándoles de 22 a 30 días en alcanzar la madurez, siendo animales hermafroditas, presentando un mismo individuo ambos sexos, dependiendo la ocasión, y requiriendo de otra medusa para la fertilización o la formación de huevos para su reproducción. Esta medusa, al envejecer y sufrir un deterioro biológico en las células, comenzará a revertir el proceso, volviéndose inmaduras por un proceso de transformación específico, donde comienza un deterioro de sus tentáculos y su campanilla, preseguido de nueva cuenta a formar sus respectivas estructuras de pólipo para alimentarse, para que otra vez regrese a su desarrollo al punto de volverse otra vez medusa. Se desconoce qué les permite realizar tal proceso. No se sabe si es por medio de qué hormona para realizar este proceso de retroceso de envejecimiento. Cabe resaltar que esto solamente se ha podido observar en laboratorios, debido a que este proceso es muy rápido y difícilmente se podría analizar en su hábitat, por lo que se podrá dar el caso de que esto lo realicen en condiciones óptimas, con una temperatura regulada, con ciertas condiciones en el agua, por lo que este proceso puede que no se lleve a cabo en él. Otra cosa que aún se ignora es el cuántas veces pueden realizar tal función, o siquiera si presenta un límite, volviéndose una habilidad única en el reino animal, pero no en los seres vivos, donde se podría comparar con la de algunas bacterias, como los Clostridium o el Bacillus anthracis, que cuentan con la facultad de crear una endospora que contiene material genético en su interior, lo cual es muy resistente a los cambios de ambiente, y cuando las condiciones son óptimas, esta bacteria vuelve a resurgir. Esta habilidad no vuelve a las medusas un ser inmortal del todo, simplemente no se ve afectada por el envejecimiento, debido a que puede ser víctima de depredadores como el plancton, donde se encuentra en su ciclo de vida el alimentarse de ellas, sucumbir a las enfermedades, morir por algún cambio de su hábitat como su temperatura, el pH o alguna otra. Por lo que si piensas que esta va a conquistar el océano, no sucederá, debido a que gran parte de ellas sucumben ante tales problemas. Una medusa que mide unos 4 centímetros y que habita desde Colombia hasta Japón, técnicamente en todos los mares de agua templada y tropical, que presenta una habilidad única, por eso lleva el nombre de medusa inmortal. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Hasta